Andrei Kormishov se ajustó nerviosamente la corbata y miró el reloj por lo que le pareció la 100ª vez. Las 7:15. La delegación alemana podía llegar en cualquier momento, y el futuro de su empresa de logística, Translogic, dependía por completo de esa reunión. 12 años de trabajo implacable podían venirse abajo en un instante si no lograba asegurar la inversión. No habría segunda oportunidad. Controlate, murmuró a su adjunto, Sergei Beloyarov, que revolvía torpemente un fajo de documentos. Llegarán en 5 minutos y todavía no estás listo. Sergei asintió, con gotas de sudor formándose en su frente. Todos sabían la presión a la que su jefe había estado sometido en los últimos meses, los competidores cerraban el cerco, los principales clientes se marchaban y los bancos exigían el reembolso de los préstamos. Los inversores extranjeros eran la única esperanza. Andrei se acercó a la ventana de su despacho, en el centro de negocios, y contempló Moscú. A los 44. Se suponía que un hombre estaba en la plenitud de su vida, pero él se sentía como una presa acorralada. Alto, atlético, de cabello oscuro con toques de un distinguido plateado, siempre había proyectado la imagen de un hombre exitoso. Ahora, sin embargo, aquella era solo una máscara impecablemente confeccionada que ocultaba la tensión que le atenazaba por dentro. Sus pensamientos volvieron, sin quererlo, al principio. 12 años atrás era un simple gerente en una empresa de transporte. Casado con María, economista. Vivían en un modesto apartamento de 2 habitaciones, ahorrando para el futuro, haciendo planes. María estaba embarazada de su primera hija cuando apareció Yana, una secretaria de la oficina central, vibrante y seductora. Andrei perdió la cabeza. La pasión fue tan arrolladora que no pensó en las consecuencias. Un mes después del nacimiento de su hija, abandonó a su esposa por su amante. Pero lo peor no fue dejar a María con un recién nacido, sino que, siendo el único propietario legal del apartamento, lo vendió para financiar su nuevo negocio. María y la niña quedaron literalmente en la calle, sin techo ni medios de subsistencia. Destrozada, ella no luchó por su parte de la empresa. Simplemente se marchó. En aquel momento, Andrei se convenció de que hacía lo correcto. Yana le había prometido apoyarlo y ayudarlo a levantar la compañía. María era joven, encontraría su camino. Esa fue la mentira a la que se aferró. Pero Yana solo aguantó 2 años. Al ver que el negocio no prosperaba como esperaba, encontró a un socio más prometedor y desapareció de su vida. Mientras tanto, María se había marchado al extranjero. La última noticia que tuvo de ella fue a través de conocidos. Aparentemente, se había casado en Alemania. Su hija, ahora rebautizada como Ingrid, crecía allí. En los últimos años, Andrei había pensado mucho en ella, una vez que comprendió la magnitud de su error. Debía de tener ya 12 años. Probablemente no guardaba ningún recuerdo suyo y, si sabía quién era su padre biológico, no sentiría por él el menor afecto. Y todo era culpa suya. El sonido de una puerta al abrirse lo devolvió bruscamente al presente. Su secretaria entró. Han llegado, Andrei Viktorovich. Suben en este momento. El corazón le empezó a latir con fuerza. Se irguió, cuadrando los hombros. Necesitaba concentrarse, conducir aquella reunión con absoluta perfección. Todo estaba en juego. De acuerdo, hágales pasar, dijo con un breve gesto. Al quedarse solo, se miró una última vez en el reflejo del cristal. El traje impecable, el peinado en su sitio. Exteriormente, parecía el empresario exitoso y seguro, listo para una negociación de alto nivel. Sergei había dispuesto los documentos sobre la mesa, encendido el proyector y abierto la presentación. Todo estaba listo para recibir a los posibles inversores de la firma alemana Web Holdings. Del pasillo llegaban murmullos y pasos que se acercaban. Una voz femenina, con un alemán ligeramente matizado por un acento ruso. Destacaba entre ellas. Nada inusual. Muchas empresas alemanas contrataban intérpretes rusohablantes para trabajar en Rusia. La puerta se abrió. Entró primero la secretaria, seguida de 3 personas con traje de negocios. Andrei dio un paso al frente, la mano extendida, listo para pronunciar su saludo preparado,
y se quedó petrificado. Al frente de la delegación estaba una mujer de unos 40 años, elegante y segura de sí misma. Su cabello rubio recogido en un moño severo. Su traje negro impecable irradiaba autoridad serena. Sonrió, pero en sus ojos había otra cosa, ni alegría ni ira, sino una determinación contenida. Era María. Andrei sintió cómo la sangre le abandonaba el rostro. La lengua se le pegó al paladar. No pudo articular palabra. El tiempo pareció detenerse. 1000 preguntas le cruzaron por la mente. ¿Cómo había llegado allí? ¿Por qué encabezaba la delegación alemana? ¿Qué significaba aquello? Buenas tardes, Andrei, dijo María con voz firme, apenas teñida de un leve acento alemán. Permítame presentarle a mi equipo. Soy María Weber, directora de operaciones para Europa del Este en Web Holdings. Este es Friedrich Müller, nuestro analista financiero, y Klaus Schmidt, nuestro asesor jurídico. Le tendió la mano. Él la estrechó de manera automática, su contacto era frío, pero firme. Hemos revisado su empresa y estamos listos para hablar de una posible cooperación, continuó, con un tono estrictamente profesional. Confío en que esté preparado para una conversación seria. Andrei asintió, todavía incapaz de hilar palabras. Sergei le dirigió una mirada desconcertada, su jefe parecía haber visto un fantasma. Sí, por supuesto, acertó a decir al fin, con voz ronca. Por favor, tomen asiento. Tenemos preparada una presentación. Por dentro, su mente era un torbellino. María, en su oficina, como representante de los inversores alemanes. Era una cruel jugada del destino, o no una coincidencia. Mientras la delegación se acomodaba, luchó por recomponerse. Fuera lo que fuese, debía mantener la cabeza fría. Había demasiado en juego. María tomó asiento en la cabecera de la mesa como si se tratara de su propio despacho. Sus colegas se colocaron a ambos lados, abrieron sus portátiles y dispusieron sus notas. Andrei se sentó enfrente, incómodo hasta la médula. Sergei permaneció a su lado, aún sin comprender del todo la situación. Bien, señor Kormishov, comenzó María. Abriendo una carpeta, hemos revisado detenidamente el desempeño financiero de su empresa en los últimos 3 años. Debo decir que la situación es complicada. Andrei asintió, obligándose a centrarse en el asunto. Sí, el último año ha sido difícil, admitió, vacilando. Pero tenemos un plan claro para superar la crisis. Un plan es algo positivo, lo interrumpió María con suavidad. Pero nos interesan más los activos tangibles y las perspectivas de crecimiento. Friedrich, muéstrele nuestro análisis. Su colega encendió el proyector, proyectando una revisión detallada de las operaciones de Translogic. Andrei se quedó perplejo, lo sabían todo, incluso detalles que no eran públicos. ¿De dónde han sacado información tan específica?, preguntó sin poder evitarlo. La sonrisa de María fue enigmática. Web Holdings es una empresa seria. No invertimos a ciegas. Tenemos nuestras fuentes y métodos. Friedrich prosiguió la exposición en alemán, mientras María traducía los puntos clave. Sus préstamos bancarios pendientes suman 42 millones de rublos. Las cuentas por cobrar, 38 millones. Su capital de trabajo está prácticamente agotado. En 3 meses, no podrá pagar salarios. Cada cifra caía como un golpe. Andrei sabía que la situación era mala, pero oírlo de labios de María lo hacía mucho peor. Pero tenemos contratos asegurados para los próximos 6 meses, intervino Sergei, y planeamos ampliar nuestra flota de vehículos. Es cierto que tienen contratos, replicó María con calma, pero la rentabilidad de cumplirlos es dudosa. Klaus, por favor, expón los asuntos legales. El abogado alemán tomó la palabra, y María volvió a traducir. Actualmente, tienen 4 demandas presentadas por proveedores, 2 por parte de clientes y un caso relacionado con infracciones a la legislación laboral. Esto genera riesgos adicionales para cualquier potencial inversor. Andrei sintió que la situación se le escapaba de las manos. Estaban diseccionando su empresa como cirujanos, exponiendo cada nervio, cada punto débil, y la que empuñaba el bisturí era María, la mujer a la que había traicionado. Muy bien,
dijo, esforzándose por mantener la compostura. No niego que haya problemas. Precisamente por eso necesito inversión. Con su apoyo, podremos. Un momento, lo interrumpió María. Aún no hemos terminado nuestro análisis. Hay un detalle particularmente interesante. Asintió a Friedrich, que mostró una nueva diapositiva. Hace 12 años, usted vendió un apartamento de 2 habitaciones en el distrito de Sokolniki por 2.4 millones de rublos. Ese dinero se convirtió en el capital inicial de Translogic. ¿Es correcto? El rostro de Andrei palideció aún más. Comprendía hacia dónde se dirigía aquello. Eso fue hace mucho tiempo. ¿Qué tiene que ver con la situación actual? La relación más directa, respondió María sin apartar la mirada. El apartamento fue adquirido durante el matrimonio. Por ley, la mitad de su valor pertenecía a su esposa, y, sin embargo, ella no recibió nada de la venta. Un silencio tenso se apoderó de la sala. Sergei miraba alternativamente a su jefe y a la delegación alemana, empezando a comprender que había algo profundamente personal tras todo aquello. Formaba parte del acuerdo de divorcio, respondió Andrei con voz áspera. Los asuntos de propiedad se resolvieron de mutuo acuerdo. ¿De veras? La sonrisa serena de María no se alteró. Tenemos documentos que indican lo contrario. Todo parece señalar que su exesposa tiene derecho a una compensación, ajustada al incremento del valor de la propiedad en estos 12 años, más los intereses. Se trata de una suma considerable. Andrei comprendió que estaba acorralado. María no estaba allí solo como representante de una firma de inversión, había venido por lo que le correspondía. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó directamente. María apoyó las manos sobre la mesa y lo miró a los ojos. Justicia, Andrei, nada más, solo justicia. Friedrich y Klaus intercambiaron una mirada. Era evidente que comprendían el trasfondo personal de aquella negociación. Pero, hemos venido a hablar de inversión, dijo Sergei con cierta inseguridad. Exactamente, asintió María. Web Holdings está dispuesta a invertir 50 millones de rublos en Translogic, suficiente para cubrir todas las deudas y financiar su desarrollo durante los próximos 3 años. Andrei sintió un atisbo de esperanza. ¿Y las condiciones? Sencillas, respondió María. Adquirimos el 51% de la compañía, es decir, el control del negocio. Eso significa que pierdo el control de mi propia empresa. En efecto, la sonrisa de María era fría, casi evocando otra época. Aquella en que una mujer había perdido el control de su vida, sin techo y con un bebé en brazos. Las cartas estaban sobre la mesa. Andrei comprendió entonces que aquello no era una simple negociación empresarial. Era un ajuste de cuentas. Necesito tiempo para pensarlo. Por supuesto, dijo María, poniéndose en pie. Pero no demasiado. Nuestra oferta se mantiene hasta el final de la semana. Hoy es viernes, tiene el fin de semana para decidir. El lunes por la mañana esperamos su respuesta. Le deslizó una tarjeta de visita por la mesa. Mi número, llámeme si tiene preguntas. Los colegas alemanes guardaron sus portátiles y documentos. Minutos después, la delegación abandonó la sala, dejando a Andrei y a Sergei en un silencio atónito. Jefe, ¿qué ha sido eso? ¿La conoce?, preguntó Sergei. Andrei se dejó caer en la silla y se cubrió el rostro con las manos. Es mi exesposa, dijo en voz baja. Y parece que ha vuelto. Por algo más que dinero. Aquella noche, Andrei no pegó ojo. Paseó sin descanso por su apartamento de 3 habitaciones en un barrio exclusivo de Moscú, bebiendo café y tratando de asimilar lo ocurrido. María había regresado convertida en una empresaria de éxito, representante de una gran compañía alemana, con el destino de su empresa entre las manos. El sábado por la mañana decidió despejar la cabeza dando un paseo por el parque. El aire primaveral le alivió un poco los nervios, pero su mente regresaba una y otra vez a la reunión. Hacia el mediodía sonó su teléfono, era María. Buenas tardes, Andrei. Espero que hayas dormido bien. No había sarcasmo en su voz, solo la ironía del destino. No mucho, admitió. María, tenemos que hablar. No como representantes de empresas, sino como 2 personas con un pasado común. De acuerdo.
Quedemos en el Café Praga, en Arbat, dentro de 1 hora. ¿Lo recuerdas? Por supuesto que lo recordaba, había sido su lugar, antes de casarse. 1 hora más tarde, Andrei estaba sentado junto a la ventana, retorciendo nerviosamente una servilleta entre las manos. María llegó puntual. Vestía de forma sencilla, vaqueros, suéter y una chaqueta ligera. Sin el traje de negocios, parecía más joven, más parecida a la María que él había conocido. Apenas has cambiado, comentó él cuando se sentó. Y tú sí, respondió, examinándole el rostro. Más delgado y mayor. Este último año ha sido duro. Ah, ¿sí? Preguntó con suavidad. Pidieron café y permanecieron en silencio unos minutos, sin saber por dónde empezar. ¿Cómo está Ingrid?, rompió por fin Andrei. El rostro de María se suavizó al oír el nombre de su hija. Tiene 12 años. Estudia en un gimnasium en Múnich. Habla 3 idiomas, incluido el ruso. Toca música, hace deporte. Es una niña muy brillante. ¿Sabe quién soy? Lo sabe. Kurt nunca ocultó que no es su padre biológico. Pero para ella, él es su verdadero padre, la adoptó cuando tenía 3 años. Andrei asintió, sintiendo una punzada en el pecho. ¿Y qué piensa de mí? María vaciló antes de responder. Sabe que su padre biológico nos abandonó cuando ella era un bebé. Que nos dejó sin nada. No, Andrei, Ingrid no siente ningún afecto por ti. Lo entiendo, murmuró él, bebiendo un sorbo de café. María, sé que me comporté de forma terrible. Si pudiera volver atrás. Pero no puedes, lo interrumpió ella. El pasado no se puede cambiar. Solo puedes intentar reparar sus consecuencias. ¿Y por eso has vuelto? ¿Para quedarte con mi empresa? No he venido a quitarte nada, dijo con calma. Te ofrezco un trato justo. Tu empresa recibe la inversión necesaria para sobrevivir. Y Web Holdings se queda con el control, y tú obtienes tu venganza. No venganza, Andrei, negó con la cabeza. Justicia, y una oportunidad para que repares errores del pasado. ¿A qué te refieres? Kurt quiere regalarle a Ingrid un viaje a Moscú, para mostrarle la ciudad donde nació. Ella aceptó, pero con una condición. Andrei se tensó. ¿Cuál? Quiere conocer a su padre biológico. Mirarlo a los ojos y decirle exactamente lo que piensa de él. Pero, me odia. Sí, admitió María, te odia, pero el odio sigue siendo un vínculo. Y quizá la única manera de romperlo sea encontrándose cara a cara. Andrei reflexionó. Un encuentro con una hija que lo despreciaba sonaba a castigo, pero también, de forma tenue, a una oportunidad. ¿Y si acepto verla, eso influirá en tu oferta empresarial? En absoluto, respondió con firmeza. Son asuntos separados. La inversión es negocio. Conocer a tu hija es un intento de sanar viejas heridas. ¿Pero por qué? Después de todo lo que te hice. ¿Por qué querrías ayudarme a reconciliarme con Ingrid? María desvió la mirada hacia la calle Arbat, observando a los transeúntes. Porque he aprendido que quien guarda rencor y odio en su corazón nunca puede ser plenamente feliz. Eso es cierto para mí, y para Ingrid. Yo conseguí perdonarte, Andrei. No de inmediato, ni fácilmente, pero dejé ir el dolor. Ingrid no lo ha hecho. Sigue enfadada con un padre que no recuerda. Y esa rabia envenena su vida. ¿Me perdonaste? Anoche pensé mucho en nuestro encuentro, dijo María. No alcancé el éxito para vengarme de ti. Quería demostrarme a mí misma que era capaz de más, y lo logré. Tengo un marido que me quiere y cuida de mí y de mi hija. Tengo un trabajo que me llena y seguridad económica. ¿Para qué gastar energía en viejos rencores? Entonces, tu oferta de inversión no es venganza, es un acuerdo beneficioso para ambas partes. María sonrió. Exacto. Web Holdings busca proyectos prometedores en Rusia. Con la gestión adecuada, Translogic puede convertirse en una empresa rentable. Nosotros obtenemos rentabilidad, tú mantienes viva tu compañía, y los puestos de trabajo de tus empleados. Andrei sabía que prácticamente no tenía alternativa. Sin nueva inversión, la empresa estaría en quiebra en pocos meses. Pero, ¿y si el encuentro con Ingrid salía mal? ¿Y si ella terminaba despreciándolo aún más?
Al menos así sabréis ambos la verdad sobre vuestros sentimientos, replicó María. A veces hay que atravesar el dolor para sanar. Se levantó, dispuesta a marcharse. Piensa en mi propuesta, Andrei. Y recuerda, tienes hasta el lunes por la mañana. La decisión es tuya. Tras su partida, Andrei permaneció sentado en el café, con la mente acelerada. Había perdido a María 12 años atrás por su propia necedad y egoísmo. Junto con la hija a la que nunca llegó a conocer. Ahora el destino le ofrecía la oportunidad de reparar, al menos en parte, aquel daño. ¿Pero estaba preparado? Pasó el domingo sumido en la reflexión, consciente de que se hallaba en una encrucijada. Su decisión determinaría no solo el futuro de su negocio, sino el resto de su vida. Esa noche, llamó a María. Acepto, dijo cuando ella contestó. Acepto la inversión y conocer a Ingrid. ¿Estás seguro?, preguntó ella. El encuentro podría ser doloroso. Seguro, necesito intentar construir una relación con mi hija. Incluso si me rechaza, tengo que intentarlo. Muy bien, mañana por la mañana firmaremos la documentación de la inversión. En cuanto a Ingrid, ella y Kurt volarán a Moscú el próximo lunes. ¿Estarías dispuesto a verla el martes? Estoy listo. El lunes por la mañana, Andrei llegó temprano a la oficina. María y sus colegas ya lo aguardaban en la sala de conferencias. Esta vez, el ambiente era profesional, aunque no tenso. Bien, señor Kormishov, comenzó Friedrich, hemos preparado el acuerdo de inversión. Web Holdings se compromete a aportar 50 millones de rublos a Translogic a cambio del 51% de las acciones de la compañía. Andrei revisó los documentos con detenimiento. Las condiciones eran estrictas, pero justas. La parte alemana obtendría una participación mayoritaria, aunque sin intención de introducir cambios drásticos en la dirección de la empresa. Tengo una propuesta, dijo. Estoy dispuesto a ceder la participación de control, pero deseo seguir siendo director general. Es razonable, asintió María, pero con la condición de que todas las decisiones estratégicas cuenten con la aprobación del Consejo de Administración de Web Holdings. De acuerdo. El abogado, Klaus, leyó en voz alta los puntos clave del contrato. Andrei escuchaba con atención, formulando preguntas de vez en cuando. En general, los términos le resultaban aceptables, la empresa obtendría el financiamiento necesario y él conservaría la oportunidad de dirigir el negocio que había construido a lo largo de 12 años. Hay algo más, añadió María cuando se firmó el contrato. Web Holdings planea expandir Translogic al mercado europeo. Tenemos acuerdos con empresas alemanas y austríacas que buscan socios logísticos fiables en Rusia. Por primera vez en meses, Andrei sintió un atisbo de optimismo. El futuro ya no parecía sombrío, sino prometedor. Es una excelente perspectiva, respondió. Estamos listos para trabajar con clientes europeos. Entonces, nos veremos mañana, dijo María mientras recogía sus papeles. A las 2 de la tarde en el Café de Lice, en el Boulevard Tverskoy. Ingrid te estará esperando allí. Cuando la delegación alemana se marchó, Andrei permaneció un buen rato en su despacho. Contemplando los documentos firmados, su empresa estaba salvada, pero lo más difícil aún estaba por venir, encontrarse con su hija. El resto del día lo dedicó a informar a los empleados sobre los nuevos inversores y las oportunidades de crecimiento. El ánimo general era elevado, todos eran conscientes de lo cerca que había estado la compañía de la quiebra. Jefe, preguntó Anton, el economista, esa alemana que firmó el contrato, ¿de verdad es su exesposa? Sí, asintió Andrei, y mañana veré a mi hija por primera vez en 12 años. Vaya, silbó Anton. ¿Y qué se siente al negociar con su exmujer? Extraño, admitió Andrei con sinceridad. Pero es muy profesional. Con mi hija, eso será más difícil. Esa noche, en casa, pasó largo rato decidiendo qué ponerse para el encuentro. Quería verse respetable, pero sin excesiva formalidad. Finalmente, optó por unos vaqueros oscuros y un jersey, un punto intermedio entre lo empresarial y lo informal. Toda la noche imaginó cómo transcurriría la reunión. ¿Qué le diría a su hija? ¿Cómo podría explicarle sus actos de hace 12 años?
¿Encontraría las palabras para pedir perdón? El martes por la mañana acudió a trabajar, pero le resultaba imposible concentrarse. El tiempo transcurría con una lentitud exasperante. A la 1:30, se dirigió al encuentro. El Café de Lice era uno de los establecimientos más renombrados de Moscú. Andrei llegó 10 minutos antes y eligió una mesa desde la que podía ver la entrada. Su corazón latía con fuerza, como si se preparara para una primera cita. A las 2 en punto, la puerta se abrió. María entró, seguida de un hombre alto, de cabello plateado y impecablemente vestido, de unos 50 años. Era Kurt Weber, su esposo. Y junto a ellos, Andrei se quedó helado. Una adolescente de cabello rubio y liso, con expresión seria, cruzó el umbral. Se parecía a María, pero en su rostro se adivinaban también sus rasgos. Era Ingrid, su hija. Parecía mayor de sus 12 años. Vestía vaqueros oscuros y una blusa blanca, con una postura erguida y segura. Sin embargo, en sus ojos Andrei percibió tensión y recelo. María la condujo hasta la mesa. Ingrid, este es Andrei Kormishov, tu padre biológico. La muchacha lo observó con atención y luego asintió. Hola, dijo en ruso, con un ligero acento alemán. Hola, Ingrid, respondió él, esforzándose por contener la emoción. Eres muy hermosa, y te pareces mucho a tu madre. Lo sé, replicó ella con sequedad. Kurt dio un paso al frente y le tendió la mano. Kurt Weber, esposo de María y padre de Ingrid. Su tono no era hostil ni cálido, simplemente enunciaba un hecho. Les daremos algo de privacidad, dijo María. Kurt, demos un paseo por el Boulevard Tverskoy. Volveremos en una hora. Ingrid se sentó frente a Andrei. Durante varios minutos se estudiaron en silencio. ¿Querías verme?, preguntó él al fin. Pues aquí me tienes. Sí, asintió. Quería conocer al hombre que dejó a su esposa con un bebé y le arrebató su hogar. Sus palabras eran serenas, pero cada una cortaba como un cuchillo. Ingrid, entiendo que estés enfadada. No estoy enfadada, lo interrumpió. Intento comprender cómo alguien puede hacerle eso a una persona a la que ama. Mamá me dijo que ustedes se amaron alguna vez. Andrei no supo qué responder. ¿Cómo explicarle a una niña de 12 años la complejidad de las relaciones adultas, la pasión que nubla el juicio, el egoísmo de la juventud? Sí nos amamos, dijo por fin. Pero cometí un error terrible. Me dejé llevar por la atracción hacia otra mujer y perdí la cabeza. ¿Y por ella nos dejaste sin dinero ni hogar? Sí, admitió con la mirada baja. Fue cruel, imperdonable, y lo lamento todos los días de mi vida. ¿Y dónde está ahora? No lo sé. Me dejó 2 años después. Ingrid asintió, como si aquello confirmara lo que ya sospechaba. Entonces destruiste tu familia por algo pasajero. Parece que sí. Ella pidió un zumo y lo bebió en silencio. Procesando lo escuchado. ¿Alguna vez pensaste en mí?, preguntó al cabo de un rato. Todos los días, respondió con sinceridad. Especialmente en los últimos años. Soñaba con conocerte, pero no sabía cómo hacerlo. Mamá dice que nunca intentaste ponerte en contacto con nosotras. Tenía miedo, confesó. Miedo de que me odiaras. Te odié, afirmó con calma. O mejor dicho, solía hacerlo. Ahora solo veo a un hombre infeliz que tomó decisiones necias en su juventud. Su madurez lo sorprendió, hablaba con la lógica de un adulto. Ingrid, sé que no tengo derecho a pedirte perdón, dijo en voz baja. Pero si hubiera la más mínima posibilidad de construir algún tipo de relación. Ya tengo un padre, lo interrumpió. Kurt es mi verdadero papá. Me quiere, me cuida, me ayuda con los deberes, me lleva a conciertos. Él es mi familia. Lo entiendo, respondió con suavidad. Y me alegra que tengas un padre así. Entonces, ¿qué quieres de mí?, vaciló. ¿Qué quería realmente? Su perdón, su cariño, el derecho a que lo llamara padre. Quiero que sepas que tienes un padre biológico que se arrepiente de sus errores y está dispuesto a hacer lo que sea posible para enmendarlos. ¿Y cómo piensas hacerlo? No lo sé, admitió. Tal vez simplemente estando aquí, ayudando en lo que pueda y esperando que algún día puedas perdonarme. Ingrid lo observó largamente, como si quisiera leerle el alma. Mamá te perdonó,
dijo al fin. Ella era feliz con Kurt y ya no guardaba rencor, pero yo no estaba seguro de poder decir lo mismo. Está bien, asintió Andrei. Tienes todo el derecho de estar enfadada conmigo. Estoy cansada de estar enfadada, dijo en voz baja. Consume demasiada energía. En ese momento, María y Kurt regresaron. Bueno, ¿se han conocido? Preguntó María. Sí, respondió Ingrid. Hemos hablado. ¿Y tú qué opinas? Preguntó Kurt con cautela. La muchacha miró a Andrei y luego a Kurt. Creo que algunas personas cometen errores y pasan el resto de su vida intentando enmendarlos, dijo. Y quizá deberían tener esa oportunidad. Al día siguiente, a Andrei le costó concentrarse en el trabajo. El encuentro con Ingrid no había sido tan malo como temía, pero tampoco tan alentador como esperaba. Su hija no lo había perdonado, aunque tampoco lo había rechazado por completo. Era algo intermedio, una curiosidad prudente. Esa misma tarde, lo llamó María. ¿Cómo estás?, preguntó. He estado pensando en la reunión de ayer, respondió Andrei. Ingrid es una joven extraordinaria, con una madurez poco común para su edad. Es inteligente, asintió María. Se vio obligada a crecer antes de tiempo. Pero me alegra que el encuentro transcurriera en paz. ¿Y qué piensa ella? Aún no lo sé. Ingrid no es de las que deciden con rapidez. Se tomará unos días para reflexionar sobre vuestra conversación. María, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Por supuesto. ¿Por qué decidiste ayudarme a reconstruir la relación con mi hija? Habría sido más fácil dejar las cosas como estaban. María hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Verás, Andrei, en los últimos años he visto a Ingrid arrastrar un rencor hacia un padre al que ni siquiera recuerda. Ese rencor le ha impedido ser plenamente feliz. Es una chica maravillosa, pero carga con esa mancha oscura en el alma. Comprendí que la única manera de sanar esa herida era permitirle conocerte cara a cara. Y si el encuentro solo aumentaba su resentimiento, al menos estaría basado en la verdad y no en conjeturas. Pero no creo que haya sido así. Ingrid es justa, sabe perdonar cuando percibe un arrepentimiento sincero. Gracias, María, por todo. Por la inversión, por darme la oportunidad de conocer a mi hija y por perdonarme tú también. Todos merecemos una segunda oportunidad, Andrei, dijo. Lo importante es saber aprovecharla. Al día siguiente, Andrei decidió centrarse en el trabajo. La empresa había asegurado financiación y era momento de planificar el crecimiento. Se reunió con Friedrich Müller para hablar de la expansión al mercado europeo. Web Holdings tiene contratos con varias grandes empresas alemanas, explicó Friedrich. Necesitan un socio fiable para la logística de carga desde Rusia a Europa. Translogic podría ser ese socio, pero tendría que ampliar su flota y abrir una sucursal en Alemania. Es factible, asintió Andrei. ¿Cuánto tiempo de preparación? Entre 3 y 4 meses. Necesitará licencias internacionales, conductores con experiencia en rutas europeas y el equipo adecuado. El trabajo comenzó a absorberlo por completo. Por primera vez en años, sentía un renovado entusiasmo y confianza en el futuro. La empresa no solo sobrevivía, tenía la posibilidad de convertirse en un competidor serio en el mercado internacional. El jueves por la noche, Ingrid llamó. Señor Andrei Viktorovich, dijo con formalidad, ¿puedo hablar con usted? Por supuesto, Ingrid, te escucho. He estado pensando en nuestro encuentro y tengo algunas preguntas. Pregúntame lo que quieras. Dijiste que lamentabas haber dejado a mi madre. Pero, ¿lamentas haberme dejado a mí? La pregunta lo tomó por sorpresa. Sabía que ese era el momento decisivo de la conversación. Ingrid, eso es lo que más lamento, respondió con sinceridad. Eras tan pequeña, tan indefensa. Y yo te quité a tu padre justo cuando más lo necesitabas. Pero yo tengo un padre, Kurt. Sí, y le estoy agradecido por haber sido un verdadero padre para ti. Pero eso no borra mi culpa. Si pudieras volver atrás, ¿qué cambiarías? Andrei vaciló. Si no hubiera dejado a María, no habría habido traición, pero tampoco la vida que ella tenía ahora en Alemania. Habría sido honesto, dijo por fin. Si sentía que nuestro matrimonio no funcionaba,
Debí decírtelo abiertamente y buscar juntos una solución, en vez de huir con otra mujer y abandonar a mi esposa y a mi hija. Entiendo, dijo Ingrid. ¿Y qué sientes por mí ahora? Amor, sin dudarlo. Orgullo por la joven extraordinaria en la que te has convertido y tristeza por no haber participado en tu crianza. Pero ni siquiera me conoces. ¿Cómo puedes amar a alguien que no conoces? Porque eres mi hija. Ese es un vínculo especial que no depende del tiempo ni de la distancia. Ingrid guardó silencio unos segundos. Señor Andrei Viktorovich, quiero decirle algo. Cuando tenía 7 años, estaba furiosa con usted. Imaginaba el día en que lo conociera y le diría todo lo que pensaba. Incluso ensayé ese discurso. ¿Y qué habrías dicho? Que lo odiaba por habernos dejado, que era una mala persona y que no merecía ser llamado padre. Que jamás lo perdonaría. Las palabras le dolieron, pero Andrei sabía que tenía todo el derecho a sentir así. ¿Y ahora? ¿Qué sientes ahora? Ahora no veo a un monstruo, sino a un hombre común que cometió un error y lo lamenta. Y no sé qué hacer con eso. No tienes que decidir nada ahora mismo, dijo Andrei con suavidad. Tómate tu tiempo. Pasado mañana regresamos a Alemania, dijo Ingrid. Pero mamá dice que volveremos a Moscú por asuntos de la empresa. Me alegrará verte si quieres reunirnos. Tal vez lo haga, dijo pensativa. Pero con una condición. ¿Cuál es? Que si hablamos, sea con honestidad. Sin regalos para comprarme, solo 2 personas intentando comprenderse. De acuerdo, asintió Andrei. Entonces, adiós, señor Andrei Viktorovich. Hasta la próxima. Adiós, Ingrid. Cuídate mucho. Tras colgar, Andrei permaneció largo rato en silencio. Aquella conversación le había devuelto la esperanza. No lo había perdonado, pero le había concedido una oportunidad, y eso ya era más de lo que se atrevía a esperar. Pasaron 3 semanas desde la partida de la delegación alemana. Andrei se volcó en el trabajo, preparación de documentos para envíos internacionales. Contratación de personal, planificación de la ampliación de la flota. La inversión de Web Holdings no solo había saldado las deudas, sino que permitía una reinversión seria en el crecimiento de la compañía. Sergei no salía de su asombro ante la transformación de su jefe. Jefe, es como si hubiera renacido. No lo veía con tanta energía desde hace años. Cuando hay un futuro por el que trabajar, todo se hace más fácil, respondió Andrei. Pero no se trataba solo de las inversiones. Conocer a María e Ingrid le había quitado un peso que llevaba 12 años arrastrando. El pasado no podía cambiarse, pero el futuro podía construirse sobre una base más honesta. El lunes por la mañana, María llamó. Andrei, tenemos buenas noticias. Web Holdings ha conseguido un contrato importante para gestionar la logística de productos químicos desde Moscú hasta Múnich. El cliente está dispuesto a trabajar con Translogic, si puedes garantizar el nivel de servicio requerido. ¿Cuáles son los requisitos? Cisternas especializadas, escoltas para la carga y cumplimiento de todas las normativas medioambientales. El contrato es por 2 años, con unas 30 expediciones al mes. Andrei hizo rápidamente los cálculos. Era un acuerdo sumamente rentable que cubriría toda la inversión. Estamos listos para asumir el proyecto, dijo él, pero necesitaremos 2 meses para prepararnos. Excelente. El miércoles volaremos a Moscú para discutir los detalles. Friedrich, yo y el representante del cliente. ¿Y cómo está Ingrid? No pudo evitar preguntar a Andrei. Está bien. A menudo recordaba su encuentro y parecía deseosa de volver a hablar con él. ¿Era cierto? El corazón de Andrei se aceleró. Sí, pero esta vez no podrá venir, tiene clases. Quizá puedan conversar por videollamada. El miércoles, la delegación alemana llegó al completo. En esta ocasión los acompañaba una figura nueva, Heinz Kreutz, representante del conglomerado químico Bayer Chem. Alto y delgado, con una mirada penetrante tras unas gafas de montura dorada, transmitía la impresión de un hombre habituado al orden y la precisión. Señor Kormishov, dijo a través del intérprete, nuestra empresa solo trabaja con socios de absoluta confianza. Los productos químicos requieren un manejo especial, y no podemos permitirnos errores. Lo entiendo, asintió Andrei.
Tenemos experiencia en el transporte de cargas peligrosas y estamos dispuestos a invertir en equipos especializados. Las negociaciones se prolongaron varias horas, abordando cuestiones técnicas, plazos, seguros y las responsabilidades de cada parte. Kreutz formuló numerosas preguntas, revisó minuciosamente los documentos y exigió garantías. Necesito inspeccionar su flota, indicó al final de la reunión, y hablar con los conductores que trabajarán en nuestras rutas. Por supuesto, aceptó Andrei. Mañana por la mañana le mostraré todo lo que desee ver. Tras la partida de los alemanes, María se quedó un momento en la oficina. Kreutz es un hombre muy meticuloso, advirtió, pero si aprueba su servicio, el contrato se firmará. Y si no lo aprueba, tendrá que buscar otros clientes. Pero creo que todo irá bien. Translogic goza de una sólida reputación. María, ¿puedo preguntarle algo personal? Claro, ¿está buscando pedidos para mi empresa a propósito o es pura coincidencia? Ella sonrió. ¿Qué cree usted? Creo que me está ayudando más de lo que exigirían unas simples relaciones comerciales. Tal vez, concedió, pero es un beneficio mutuo. Web Holdings obtiene un socio fiable en Rusia y Translogic entra en el mercado europeo. Todos ganamos. Gracias, dijo Andrei. No me lo agradezca todavía, rió ella. Mañana Kreutz aún podría echarlo todo a perder. Sus temores resultaron infundados. A la mañana siguiente, el inspector alemán examinó a fondo la flota, habló con los conductores, revisó la documentación y quedó satisfecho. Su empresa causa una buena impresión, le dijo a Andrei. Si logra adquirir el equipo especializado a tiempo, estamos dispuestos a firmar el contrato. Lo tendremos en el plazo de un mes, aseguró Andrei. Excelente. Entonces nos veremos en 6 semanas para el primer envío. Tras la marcha de la delegación, Andrei sintió un gran alivio. El contrato con Bayer-Chem garantizaba la estabilidad de la compañía durante los próximos 2 años. Esa misma tarde, Ingrid lo llamó. Andrei Viktorovich, mamá me dijo que ha conseguido un contrato importante. Enhorabuena. Gracias, Ingrid. Es realmente crucial para nuestra empresa. ¿Puedo preguntarle algo? ¿Se habría disgustado mucho si no lo hubiera logrado? Por supuesto, pero habría buscado otros clientes. Ya veo. ¿Y usted nunca se rinde? Andrei meditó la pregunta. Procuro no hacerlo, siempre que se trate de algo verdaderamente importante. ¿Y su relación con su hija es importante? La pregunta lo tomó por sorpresa. Lo más importante, respondió con sinceridad. Entonces, ¿no se rendirá aunque yo sea difícil o cambiante? No me rendiré. ¿Y si me enfado con usted? Tampoco me rendiré. ¿Y si le digo que lo odio? Esperaré a que se le pase. Ingrid guardó silencio un instante. Andrei Viktorovich, ¿cree que las personas pueden cambiar? Sí lo creo. ¿Y usted? No estoy segura, pero me gustaría creerlo. Entonces, creamos juntos, propuso él. De acuerdo, aceptó. Adiós. Adiós, Ingrid. Tras la conversación, Andrei comprendió que la actitud de su hija hacia él estaba cambiando lenta pero firmemente, un proceso que le daba esperanzas para el futuro. Las semanas siguientes transcurrieron en un trabajo intenso. Andrei adquirió cisternas especializadas, contrató conductores con experiencia internacional y obtuvo las licencias y permisos necesarios. Desde Múnich, Friedrich Müller lo llamaba con regularidad, asesorándole en cuestiones técnicas y supervisando los avances. Su empresa ha cambiado mucho en el último mes, comentó Sergei durante una reunión, vehículos nuevos, personal nuevo, contratos nuevos. Es como si hubiéramos renacido. La inversión hace maravillas, sonrió Andrei, pero sobre todo es una cuestión de perspectiva. Cuando sabes que tu trabajo tiene un propósito, trabajas con más energía. El viernes por la tarde, cuando Andrei estaba a punto de salir de la oficina, recibió la llamada de María. Andrei, tengo una propuesta. Mañana, Kurt, Ingrid y yo pasaremos por Moscú de camino a unas vacaciones en Turquía. Tendremos una escala de 4 horas. Quizá podamos encontrarnos en el aeropuerto. Su corazón dio un vuelco. Por supuesto, Ingrid está de acuerdo. Ella misma lo sugirió. Dijo que quiere ver a su segundo padre. ¿Segundo padre? Sí, Kurt siempre será su padre principal,
pero ya no lo ve como a un extraño. Eso es un avance, dijo Andrei, aliviado. Un gran avance. Quedemos mañana a las 2 de la tarde en la cafetería Shokoladnitsa, Terminal D de Sheremetyevo. Al día siguiente, Andrei llegó con media hora de antelación, tan nervioso como antes de su primer encuentro, decidido a causar una buena impresión. La familia apareció puntualmente a las 2. Ingrid se mostraba alegre, María elegante como siempre y Kurt irradiaba la serenidad de un hombre seguro de sí mismo. Ingrid le hizo un gesto con la mano, era la primera vez que lo saludaba sin formalidades y con una sonrisa. «Hola, Ingrid», respondió él, sintiendo cómo una cálida emoción le inundaba el pecho. Kurt se acercó y le tendió la mano. «Hola, Andrei. Ingrid me ha contado mucho sobre sus conversaciones. Espero que no solo las partes malas», bromeó él. «La mayoría son buenas», sonrió Kurt. «Dice que es un hombre honesto que reconoce sus errores». Se sentaron y pidieron café y zumos. El ambiente era más distendido que en encuentros anteriores. «Kurt, cuéntale a Andrei sobre mi colegio», pidió Ingrid. «Ingrid estudia en un gimnasio internacional en Múnich», explicó Kurt, en una clase especializada en matemáticas y ciencias naturales. «Quiere ser ingeniera, como su abuelo». «¿Su abuelo?», preguntó Andrei. «Mi padre», explicó Kurt. «Es ingeniero mecánico y trabajó en la industria automotriz. Ingrid suele pasar tiempo en su taller, le está enseñando a usar herramientas». «Eso es estupendo», dijo Andrei. «¿Y qué rama de la ingeniería piensas elegir?» «Aún no lo he decidido», respondió Ingrid. «Tal vez diseñe puentes o aviones, o me dedique a la robótica». «Tiene una mente técnica», añadió María con orgullo, «y un gran talento para los idiomas. Habla con fluidez alemán, inglés y ruso». «Y estoy aprendiendo francés», intervino Ingrid. «Quiero estudiar en una universidad de Francia o Suiza». Andrei la escuchaba con una mezcla de orgullo y pesar, orgullo por su inteligencia y ambición, pesar por no haber participado en su crianza. «Andrei, cuéntame de tu trabajo», preguntó Ingrid. «Mamá dice que ahora tienes grandes planes». «Sí, nos estamos expandiendo al mercado europeo y planeamos abrir una oficina en Alemania». «¿De verdad? ¿En qué ciudad?» «Lo más probable es que en Múnich, es muy conveniente desde el punto de vista logístico». «Qué bien, así podrás visitarnos de vez en cuando». «Tal vez», respondió Andrei con cautela, mirando a María. «Sería agradable», coincidió Kurt. «Ingrid podría mostrarte la ciudad y contarte sobre su vida». «Sí», se animó Ingrid. «Te enseñaré nuestro colegio, nuestra casa y el taller del abuelo». Conmovido por su entusiasmo, Andrei dijo: «Si a tus padres no les importa, me encantaría». «Claro que no», respondió María. «Al contrario, ayudará a que Ingrid comprenda mejor sus raíces». «¿Sabes qué?», dijo de pronto Ingrid. «Quiero saber más sobre mis parientes rusos». «¿Tengo abuelos?», Andrei asintió. «Sí, mis padres viven en las afueras de Moscú. Tienen cerca de 70 años. Pero siguen enérgicos y activos, y estarían encantados de conocer a su nieta». «¿De verdad? ¿Saben que existo?». «Por supuesto. La abuela me pregunta a menudo, ¿alguna novedad sobre ella?». «Entonces, ¿por qué no les hablaste de nuestros encuentros?». Andrei vaciló. No estaba seguro de cómo te sentirías al respecto. No quería darles falsas esperanzas si decidías que no querías contacto con mi familia. «Pero sí quiero», exclamó Ingrid. «Quiero conocer a todos mis familiares. También tengo un hermano menor, tu tío Víctor», continuó Andrei. «Está casado y tiene 2 hijos, tus primos». «Vaya, ¿qué edad tienen?». «Misha tiene 10 años y Katia, 8. «Casi de mi edad», dijo Ingrid, entusiasmada. «Mamá, ¿puedo conocer a la familia rusa?». María intercambió una mirada con Kurt. «Si ellos quieren verte, ¿por qué no?». «Querrán», aseguró Andrei. «Sueñan con conocerte. Entonces, la próxima vez que estemos en Moscú, organizaremos una reunión familiar», decidió Ingrid. El tiempo pasó volando. «Es hora de registrarnos para el vuelo a Antalya», anunció María. Ingrid se acercó a Andrei y, de forma inesperada, lo abrazó. «Adiós, Andrei. Gracias por tu sinceridad». «Adiós, Ingrid. Que descanses». Kurt le estrechó la mano.
Me alegra haberte conocido. Ingrid tiene razón, eres un hombre decente. Y puedo ver que de verdad lamentas el pasado. Gracias, Kurt, por comprender y por criar a mi hija. Nuestra hija, lo corrigió Kurt. María se despidió con un gesto. Nos vemos en un mes, tendremos otra ronda de negociaciones con clientes. Hasta pronto, María. Gracias por todo. Cuando la familia se marchó hacia la puerta de embarque, Andrei permaneció en la cafetería, sintiendo una rara sensación de ligereza y paz. Ingrid ya no lo veía como un enemigo, lo había aceptado como parte de su vida, aunque no como la parte central. Era más de lo que se había atrevido a esperar 6 meses atrás. El mes siguiente transcurrió entre preparativos para el lanzamiento de las rutas europeas. Andrei supervisó personalmente todo, desde el estado técnico de las cisternas hasta la capacitación de los conductores. El contrato con Bayer Chem era demasiado importante para arriesgarse a cometer errores. A principios de agosto, Webach Holdings envió otra delegación a Moscú. En esta ocasión, María y Friedrich iban acompañados de Thomas Wagner, gerente de logística asignado para supervisar la división rusa. En 2 semanas, el primer envío a Múnich, anunció Friedrich durante la reunión de planificación. Todo está listo, respondió Andrei con seguridad. Conductores entrenados, documentación en regla, rutas trazadas al detalle. Excelente. Thomas acompañará los primeros viajes para asegurarse de que todo transcurra sin contratiempos. Tras la parte empresarial, María se quedó un momento en la oficina de Andrei. ¿Cómo está Ingrid?, preguntó él. Bien, todavía habla del encuentro en el aeropuerto y tiene muchas ganas de conocer a tus padres. ¿Cuándo podría ser? La próxima vez vendremos con toda la familia, en septiembre. Kurt quiere conocer bien Moscú, e Ingrid podrá ver a sus parientes rusos. Mis padres estarán encantados, sonrió Andrei. ¿Y cómo reaccionaron cuando les contaste que habías retomado el contacto con tu hija? Mi madre lloró de felicidad. Mi padre dijo, por fin te has convertido en un hombre de verdad. Gente sabia, asintió María. María, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro, ¿eres feliz? En tu matrimonio, en tu trabajo, en tu vida. María reflexionó unos segundos. Sí, lo soy. Tengo un marido maravilloso que me quiere y quiere a mi hija. Tengo un trabajo interesante, independencia económica. Pero ¿sabes lo mejor? Ya no guardo dentro de mí ira ni rencor. Eso me ha liberado tanta energía que ahora puedo dedicarla a crear, no a revivir viejas heridas. ¿Cómo lograste perdonarme? No fue inmediato, admitió María. Los primeros años en Alemania, estaba realmente enfadada. Pero después comprendí que la ira me dañaba a mí más que a nadie. Tú vivías tu vida, probablemente sin pensar en nosotras, mientras yo desperdiciaba mi energía odiando a alguien a miles de kilómetros. Pensaba en vosotras, dijo Andrei en voz baja. Todos los días. Ahora lo sé, pero entonces sentía que nos habías olvidado. Perdóname, María, por todo. Te perdoné hace mucho, Andrei. Guardaron silencio un rato, cada uno perdido en sus pensamientos. ¿Y ahora qué?, preguntó Andrei. ¿Con el negocio, y con nosotros? En lo empresarial, somos socios, y es beneficioso para ambos. En lo personal, somos exesposos que han logrado, si no ser amigos, al menos llevarse en buenos términos. Eso vale mucho, y somos los padres de una hija. Sí, y eso es lo más importante. Esa noche, Andrei llamó a sus padres. Mamá, ¿recuerdas que te hablé de mi conversación con mi hija? Por supuesto. ¿Cómo está mi nieta? Quiere conoceros. En septiembre vendrá a Moscú con toda la familia. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Mamá, ¿estás ahí? Aquí estoy, hijo, respondió ella con la voz entrecortada. Habíamos perdido la esperanza de verla algún día. La veréis. Y también invitaremos a Víctor y a sus hijos, para que Ingrid conozca a toda la familia. ¿Está enfadada con nosotros por no haber mantenido el contacto? No, mamá. Sabe que fue culpa mía que se perdiera la comunicación. Es una niña amable y justa. Gracias a Dios. Temía que nos odiara. Al contrario, quiere saber más sobre su familia rusa. Tras colgar, Andrei sintió que todo en su vida empezaba a encajar. El negocio prosperaba,
Su relación con su hija sanaba y, por fin, se acercaba el encuentro con el que había soñado durante años, la presentación de Ingrid a sus raíces rusas. Una semana después, partió el primer envío hacia Múnich. Andrei lo despidió personalmente, dando instrucciones de última hora. Thomas Wagner asintió con aprobación mientras revisaba la documentación. Todo se ve muy profesional, dijo a través del intérprete. Creo que esta cooperación será un éxito. Cuando el camión con matrícula alemana salió por las puertas de Translogic, Andrei sintió un orgullo especial. Su empresa daba el salto a la escena internacional, y todo había sido posible gracias a María, que había encontrado la fuerza para perdonar el pasado y tenderle la mano. Septiembre comenzó con buenas noticias, los primeros viajes a Alemania se habían desarrollado sin contratiempos. El cliente estaba satisfecho y Bayer-Chem confirmó su disposición a aumentar los volúmenes de envío. Jefe, nos han llegado ofertas de otras 2 empresas alemanas, informó Sergei con entusiasmo. Quieren contratos a largo plazo para el transporte de equipos industriales. Excelente, asintió Andrei. Revisa las condiciones y prepara las propuestas. La empresa crecía a gran velocidad. En 3 meses, la plantilla había aumentado un 50%, la flota sumaba 10 camiones nuevos y la facturación había subido un 40%. Pero lo más importante aún estaba por llegar, la visita de la familia Gueva. María le había dicho que permanecerían una semana en Moscú para que Ingrid tuviera tiempo de conocer a sus parientes rusos. El día antes de su llegada, Andrei volvió a llamar a sus padres. «Mamá, ¿lista para conocer a tu nieta?» «Por supuesto, hijo. Llevo toda la semana preparando todo. He comprado regalos y tu padre ha reparado todos tus juguetes de la infancia que guardaba para sus futuros nietos». «Mamá, tiene 12 años, no 3, rió Andrei. «Lo sé, pero quiero consentirla. Han sido tantos años perdidos». «No se ha perdido nada, mamá. Esto acaba de empezar». El sábado por la mañana, Andrei recibió a la familia Weber en el aeropuerto. Ingrid mostraba una mezcla de nerviosismo y alegría, era la primera vez que conocería a los familiares de su padre. «Andrei, estoy tan nerviosa», confesó mientras se dirigían a la ciudad. «¿Y si no les caigo bien?» «Eso es imposible», la tranquilizó él. «La abuela lleva toda la semana preparando tu visita, probablemente ya esté poniendo la mesa». «¿Qué está cocinando?» «Pasteles, blinis, empanadillas, todo lo que considera comida rusa tradicional». «Yo sé hacer strudel», presumió Ingrid. «Me enseñó el abuelo Hermann». «Perfecto, así podrán intercambiar recetas». La primera parada fue en la casa de los padres de Andrei, una vivienda modesta en las afueras de Moscú, rodeada de un jardín. Su madre, Elena Mikhailovna, los recibió en la puerta, conteniendo a duras penas las lágrimas. «Ingrid, querida nieta», exclamó abrazándola, «eres tan hermosa». Su padre, Víctor Semyonovich, permanecía un poco apartado, pero con los ojos llenos de alegría. «Hola, nieta», dijo cuando llegó su turno de saludarla. «Hola, abuelo», respondió Ingrid en ruso. Y añadió en alemán, «Ich freue mich, Sie kennen zu lernen», encantada de conocerle. «Me temo que no entiendo alemán», rió el abuelo. «Tendrás que hablarme en ruso». «Está bien, abuelo». Kurt y María también fueron recibidos con afecto. Elena Mikhailovna agradeció a Kurt por haber criado a su nieta, mientras que Víctor Semyonovich preguntaba con curiosidad por la vida en Alemania. «Pasen, por favor», invitó la anfitriona. «He preparado todo lo que se me ha ocurrido». En efecto, la mesa estaba cubierta de manjares. Ingrid probaba con interés cada plato ruso, mientras su abuela le explicaba con entusiasmo las recetas. «¿Y esto qué es?», preguntó señalando unas empanadas. «Están rellenas de col, de carne y de manzana», explicó Elena Mikhailovna. «Cuando tu padre era niño, las de manzana eran sus favoritas, ¿verdad?». Ingrid miró a Andrei. «A mí también me gustan las de manzana». «Debe ser hereditario», bromeó el abuelo. Tras el almuerzo, Víctor Semyonovich llevó a su nieta a su taller. «Trabajé toda mi vida como cerrajero», le contó. «Ahora, ya jubilado, fabrico todo tipo de objetos útiles».
Ingrid observaba con curiosidad las herramientas, preguntando para qué servía cada una. ¿Puedo hacer algo? Por supuesto. Empezaremos enseñándote a sujetar bien el martillo. Andrei los miraba con una calidez especial en el corazón. Su hija estaba descubriendo la cultura y las tradiciones familiares rusas, cosas que él mismo había estado a punto de perder. Esa misma tarde llegó Víctor con su esposa Svetlana y sus hijos. Misha y Katia, algo tímidos al principio con su prima alemana, pronto se soltaron. ¿Juegas al fútbol, Ingrid?, preguntó Misha. Un poco, pero prefiero el tenis y la natación. Entonces te enseñaremos Gorodki, propuso Katia. ¿Qué es eso? Un juego tradicional ruso. Nos lo enseñó el abuelo. Suena divertido. Yo puedo enseñaros Talksport, un juego alemán. Los niños encontraron rápidamente afinidades y pasaron la tarde en el patio, jugando y riendo. Mira cómo se llevan, comentó María a Andrei. Como si se conocieran de toda la vida. Los niños se adaptan rápido. Lo importante es que Ingrid se sienta parte de la familia. Está feliz, asintió Kurt. Nunca la había visto tan abierta y alegre con personas que no conocía antes. Cuando llegó la hora de despedirse, Elena Mikhailovna lloraba. Vuelve pronto, querida nieta. Te hemos llegado a querer muchísimo. Volveré, abuela, prometió Ingrid. Y te traeré un strudel del abuelo Hermann. Y nosotros hornearemos pasteles para ti, respondió la abuela. Al día siguiente, Andrei organizó una excursión familiar por Moscú. Mostró a la familia de María los principales monumentos, relatando la historia de la ciudad. Ingrid fotografiaba todo con entusiasmo, ansiosa por mostrar a sus amigos alemanes el lugar donde había nacido. Andrei, ¿dónde está la casa donde vivíamos cuando yo era pequeña?, preguntó. ¿Quieres verla? Mucho. Fueron al distrito de Sokolniki. El edificio donde la joven familia Karmachev había vivido seguía en pie, ahora mejor cuidado. Aquí vivías justo después de nacer, dijo Andrei, señalando las ventanas del tercer piso. Ingrid lo miró largo rato. ¿Recuerdas algo de entonces? Cuando eras muy pequeña. Cerró los ojos recordando. Recuerdo tus llantos nocturnos y a tu madre levantándose para acunarte. Recuerdo la primera vez que me sonreíste, con apenas un mes. Y recuerdo lo doloroso que fue marcharme. ¿Lo lamentaste de verdad? Mucho. Pero entonces creí que era lo correcto. Ahora sé que fue el mayor error de mi vida. Ingrid le tomó la mano. Si no te hubieras ido, yo no habría ido a Alemania. No habría conocido a Kurt ni al abuelo Hermann, ni aprendido otros idiomas. Quizá tengas razón, admitió Andrei. Ya no siento rencor, dijo en voz baja. El rencor es malo, impide ser feliz. ¿Dónde aprendiste eso? De mamá. Dice que el perdón es un regalo que primero nos damos a nosotros mismos. Andrei abrazó a su hija. Sintió que el largo camino hacia la reconciliación había llegado a su fin. Para su último día en Moscú, Andrei quiso hacer algo especial, invitó a todos al restaurante donde años atrás había pedido matrimonio a María. Le parecía simbólico cerrar un capítulo y abrir otro. Alrededor de la mesa se reunía una compañía poco común, exesposos, el nuevo marido de María, su hija en común y los familiares de Andrei. El ambiente era cálido y cordial. Quiero proponer un brindis, dijo Andrei levantando su copa. Por la familia, por el hecho de que incluso los lazos rotos pueden repararse si hay voluntad y sabiduría. Por el perdón, añadió María. Por los nuevos comienzos, dijo Kurt, y porque ahora tengo dos familias, una alemana y una rusa. Y las dos son divertidas, rió Ingrid. Tras la cena, cuando empezaron las despedidas, Ingrid pidió hablar a solas con Andrei. Cuando era pequeña, comenzó con seriedad. Soñaba con conocer a mi padre biológico y decirle todo lo que pensaba, lo enfadada que estaba, exigirle explicaciones. ¿Y qué pasó con esos planes? Que eran una tontería, sonrió. Porque el enfado es una pérdida de tiempo, y el tiempo es demasiado valioso para gastarlo en viejos rencores. Eres muy sabia para tu edad. Mamá dice que las dificultades nos hacen más sabios. Y que todo el mundo merece una segunda oportunidad si de verdad se arrepiente. ¿Y tú estás dispuesta a dármela? Estoy dispuesta a intentar conocerte mejor.
No como padre, ya tengo un padre maravilloso, Kurt. Entonces, ¿como quién? Como amigo, como el hombre que me dio la vida y que ahora quiere formar parte de ella. A Andrei se le hizo un nudo en la garganta. Eso es más de lo que podía esperar. ¿Sabes qué? Se animó Ingrid. Mamá dice que planeas abrir una oficina en Múnich este diciembre. ¿Es cierto? Sí, si todo sale según lo previsto. Entonces podrías venir en Navidad. En Alemania es preciosa, mercadillos, pan de jengibre. ¿Y a tus padres les parecería bien? Al contrario, mamá ya le dijo a Kurt que sería estupendo invitarte. Y el abuelo Hermann quiere conocer al hombre cuya hija aprendió tan rápido a manejar su taller. Entonces estaré allí, prometió Andrei. ¿Y traerás regalos rusos? Por supuesto, matrioshkas, balalaikas, botas de fieltro, y los pasteles de tu abuela. Ingrid rió y lo abrazó. He pensado mucho en si se puede perdonar a alguien que te ha herido. Y me di cuenta de que perdonar no significa olvidar ni fingir que nada pasó, significa liberarse de la ira. ¿Y de dónde sacas tanta sabiduría? De mamá. Me enseñó que la vida es demasiado corta para rencores eternos, y que cualquiera puede cambiar si realmente lo desea. A la mañana siguiente, la familia Weber voló de regreso a Alemania. Hubo lágrimas y promesas de reencuentro. Gracias, dijo Kurt a Andrei, por no tener miedo de afrontar el pasado. Ingrid está más tranquila y feliz después de conocerte. Soy yo quien debe darte las gracias, respondió Andrei, por criar a mi hija, por comprender y por estar dispuesto a compartirla conmigo. El amor no se reduce cuando se comparte, añadió Kurt con filosofía. Al contrario, crece. María fue la última en despedirse. Así que, Andrei, el círculo se ha cerrado, dijo. Hace 12 años nos separamos como enemigos. Hoy nos despedimos como amigos, socios y padres de una muchacha extraordinaria que nos enseñó a perdonar. Hay algo que me intriga, comentó él. ¿Qué cosa? Cuando apareciste en mi oficina con aquella propuesta de inversión. ¿Fue casualidad o buscabas mi empresa en particular? María sonrió con misterio. ¿Tú qué crees? Creo que no fue casualidad. Quizá tengas razón. Web Holdings buscaba proyectos en Rusia. Sí, pero elegir tu empresa. Digamos que el destino no siempre es ciego. Así que lo planeaste todo. Le di un pequeño empujón al destino, admitió María. Quería saber cómo eras, si podías reconocer tus errores, y decidir si valía la pena presentarte a Ingrid. ¿Y a qué conclusión llegaste? Que las personas realmente pueden cambiar, y que nuestra hija merece conocer la verdad sobre sus orígenes, por dolorosa que sea. Gracias por todo, María. Cuídate, Andrei. Solo quien está libre de resentimiento y odio puede ser plenamente feliz. Cuando el avión despegó, Andrei permaneció largo rato junto a la ventana del aeropuerto. Una nueva etapa en su vida había comenzado, su empresa prosperaba, su relación con su hija se había restablecido y, por delante, le aguardaban las vacaciones navideñas en Alemania. Sacó el teléfono y llamó a sus padres. Mamá, quiero agradecerte a ti y a papá. ¿Por qué, hijo? Por enseñarme a reconocer mis errores. Por creer siempre que podía enmendarlos y por recibir a Ingrid con tanto cariño. Es nuestra nieta, respondió ella sencillamente. Y la familia es para siempre. Sí, susurró Andrei, la familia es para siempre. 3 meses después, viajó finalmente a Múnich para inaugurar una sucursal de Translogic, y allí vivió las navidades más felices de su vida, rodeado de personas que habían perdonado sus errores y le habían dado una segunda oportunidad. Ingrid le presentó a su abuelo Hermann, quien, según descubrió, había trabajado en Rusia y hablaba un poco de ruso. Las veladas transcurrían en el taller de Hermann, fabricando juguetes de madera para el orfanato local. Andrei, le dijo Hermann una noche, me alegra que mi nieta haya encontrado la fuerza para perdonarte. El perdón es un gran regalo. Es una joven extraordinaria, respondió él. Sí, pero ¿sabes qué es lo más admirable? Que desde que te conoció parece más feliz, como si se hubiera disipado una pena silenciosa que llevaba en el corazón. María había dicho lo mismo. Era una mujer sabia,
Sabía que Ingrid no podría ser plenamente feliz hasta reconciliarse con sus sentimientos hacia su padre biológico. Y no se había equivocado. En la víspera de Año Nuevo, justo a medianoche, Ingrid se acercó a Andrei. «Feliz Año Nuevo», dijo, besándole la mejilla. «Feliz Año Nuevo, querida. ¿Sabes qué? Este año quiero mejorar mi ruso. Quiero aprender más sobre el país donde nací. Me parece estupendo. Y yo aprenderé alemán, para comprender mejor el país donde creciste». Trato hecho. Más tarde, junto a la ventana de la casa de Múnich, observando la nieve caer, Andrei reflexionó sobre las extrañas vueltas de la vida. Hubo un tiempo en que destruyó a su familia creyendo que así alcanzaría la felicidad, y, sin embargo, esta solo llegó cuando tuvo el valor de reconocer sus errores y pedir perdón. María tenía razón, únicamente quien no guarda amargura ni odio en el corazón puede ser verdaderamente feliz. Ahora todos, Andrei, María, Kurt e Ingrid, estaban libres del peso del pasado. El puente del perdón se había levantado, más fuerte que cualquier muro que el orgullo pudiera alzar.